¿Recuerdas lo que pasaba cuando eras pequeño y te rompías un brazo? Bueno, si has tenido suerte no has sido tú y ha sido algún compañero de clase. Pues nada, en el momento del trauma, en el momento del impacto, ese brazo se rompía, luego lo escayolaban y a partir de ahí necesitaba su tiempo para volver a calcificarse, incluso llegaba a sobrecalcificarse. Es decir, en la zona donde se había producido la rotura ponía una especie de capa extra de hueso, pues precisamente para que si se volviera a someter a ese mismo trauma, a ese mismo impacto, no se rompiera por ahí. Pues bueno, esa es una forma de supercompensación. Hay que entender por qué se produce y hay que entender que lleva sus tiempos. Y bueno, ese mismo efecto, pero aplicado al entrenamiento, es lo que vamos a ver hoy en el programa. Yo soy Juan Rayo y esto es la Academia de Fitness. Bienvenidos al segundo capítulo del ciclo de calendarización del entrenamiento. Bueno, pues vamos a aprender a preparar, a organizar nuestro entrenamiento, nuestra temporada, nuestros microciclos, nuestros macrociclos, como hablamos en el capítulo pasado. Y si pasas, pero que pasas 3 pueblos de querer calendarizar tu entrenamiento y lo que quieres es que te lo den todo hecho, pues bueno, reto Juan Rayo, ahí no tienes más que darle al play y ponerte a entrenar exactamente igual que hago yo en el vídeo. Olvídate de calcular cuántos días de descanso necesita cada cualidad, cada trabajo, porque en el reto lo tienes todo perfectamente calculado para conseguir la mejor forma de tu vida, insisto, la mejor forma de tu vida en 12 semanas. Échale un vistazo en retojuanrayo.com. En el capítulo pasado estuvimos hablando de los diferentes periodos de calendarización que hay que tener en cuenta. Primero hablamos de la calendarización plurianual, es decir, a varios años vista, que bueno, que no era más que una declaración de intenciones porque tampoco podemos adelantarnos a tanto tiempo. Por otro lado, después de eso hablamos de la anual, que ahí sí que tenemos que dejarnos unos objetivos bien marcados, objetivos que tienen que ser asumibles, pero objetivos que tienen que ser de mejora, lógicamente. Luego dividimos ese año en 4 partes, cada una de esas partes le asignábamos una cuarta parte de esos beneficios que esperábamos asumir durante todo el año y a su vez esas estaciones, esos macrociclos de 3 meses los dividíamos en ciclos mensuales de manera que cada uno de esos ciclos mensuales nos sirviera de referencia, de feedback para saber si íbamos en el camino correcto, de tal manera que ejecutábamos el mes y al terminar el mes corrigiéramos si hiciera falta, pues bueno, metiendo más cardio, metiendo más fuerza, metiendo más volumen general, reduciendo el volumen de entrenamiento, según donde fallásemos. Dijimos que el mes tiene que estar planificado entero y no tiene que estar sometido ni a sensaciones ni a medidas. Es decir, un mes se planifica y una vez terminado ese mes, pues entonces es cuando se revisa y se planifica el mes siguiente, girando un poco o no girando en función si hemos conseguido o no hemos conseguido los objetivos. Y bueno, ya por último vimos las semanas donde dijimos que cada entrenamiento tenía que estar dentro de su propia semana, que no se arrastraban deberes de una semana a otra. Y por último la sesión, donde ahí evidentemente no había más que aprovecharla y disfrutarla. Y bueno, la semana pasada también queríamos haber hablado del proceso de adaptación, pero no nos entró dentro del tiempo, así que es por lo que vamos a empezar hoy, por el proceso de adaptación. Venga, pues el proceso de adaptación. Primero te leo, pero no te preocupes. No te preocupes que no voy a soltar aquí el rollo de la clase de teoría del entrenamiento. Bueno, el proceso de adaptación, leo, es el proceso a través del cual el hombre se adecúa a las condiciones de vida, trabajo, etcétera, que llevan a una mejora morfológico-funcional del organismo y a aumentar su potencia vital y de su capacidad no específica de resistir a los estímulos externos del ambiente. Sigo leyendo. En resumen, el proceso de adaptación del organismo a las cargas físicas como las utilizadas en el entrenamiento conlleva una adaptación múltiple y compleja de los diferentes sistemas que intervienen. Vamos, dicho en cristiano, las adaptaciones fisiológicas y funcionales del organismo a los estímulos sobre todo del entrenamiento. Y bueno, pues es un proceso que debemos conocer a pies juntillas precisamente para poder calendarizar bien las sesiones. Lo primero que tenemos que conocer son los propios efectos del entrenamiento. El entrenamiento tiene 3 efectos, por así decirlo, a corto, medio y largo plazo. A corto plazo,
o mejor dicho, a plazo inmediato, que son los que se conocen como ajustes. Y un ajuste, por ejemplo, puede ser, pues empezamos a entrenar y aumentan las pulsaciones, o se incrementa el ritmo de la respiración, o los vasos sanguíneos llevan más sangre a los músculos implicados. Esos son ajustes inmediatos que ejecuta el cuerpo para mantener esa homeostasis a pesar de que hay un esfuerzo, hay un movimiento, hay una energía y hay un trabajo. Y ese trabajo, por supuesto, conlleva una aceleración de un metabolismo, una aceleración de unos procesos físicos y químicos dentro del organismo que hay que compensar precisamente para mantener esa homeostasis, ¿no? Esos efectos inmediatos se conocen como ajustes puntuales ante el entrenamiento. Esos ajustes pueden llegar un poquito más allá del entrenamiento, la congestión te puede durar hasta después del entrenamiento, o cuando has ejecutado, imagínate una sesión de HIIT, una sesión de cardio muy potente, pues luego arrastras un tiempo las pulsaciones un poquito más elevadas, tienes un aumento residual de pulsaciones que a lo mejor te puede durar 2 o 3 horas. Eso también lo podemos considerar como los propios ajustes puntuales. Y es importante entender que estos ajustes no son los que nos provocan la mejora continua. Eso es la adaptación, que será el siguiente punto que veremos. Lo digo porque muchas veces tendemos a confundir una congestión muscular después de haber entrenado con ¡wow! Cómo me han crecido los músculos después de haber entrenado. Bueno, lo podemos confundir al principio, cuando somos nuevos. Luego ya más adelante, pues día a día empezamos a sospechar que eso luego no se queda así. Después de estos ajustes estaría la adaptación. La fase de adaptación es la más importante de los entrenamientos, es decir, la fase de adaptación es la que realmente buscamos con cada sesión de entrenamiento. Inmediatamente después de haber trabajado cualquier cualidad física, por ejemplo, si hemos trabajado muscularmente, los músculos se deterioran precisamente por ese estrés al que han sido sometidos, de manera que inmediatamente después, durante unas horas, van a estar en peores condiciones que antes del propio estímulo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el corazón, pues las fibras musculares del corazón también se fatigan, o con el sistema respiratorio también. Así que el cuerpo reacciona y dice, he sido sometido a un estrés, lo he conseguido superar, pero en previsión de que vuelva a pasar, voy a mejorar estas cualidades para que me resulte más fácil mantener ese equilibrio corporal. Y entonces el cuerpo empieza a recuperar, destina energía y destina materia para recuperar esos músculos, para refortalecer ese corazón, y por el fenómeno de supercompensación del que ya hemos hablado alguna vez, construiría un poquito más de cómo estaba antes de entrenar, precisamente para mejorar esa cualidad. Así que eso, visto en una curva, visto en una gráfica, primero se iría para abajo en el momento, inmediatamente tras el momento del entrenamiento, la cualidad física bajaría, pasadas unas horas, a lo mejor 6, 8, 10, empezaría a subir y se estaría recuperando durante aproximadamente un día, 2 días o 3 días. Aquí depende mucho de muchos factores, del nivel del deportista, por ejemplo, pero también de la intensidad con la que hayamos trabajado, claro. Y una vez recuperados, esa curva empezaría a subir, alcanzaría el nivel 0, el nivel inicial, y seguiría subiendo. Y cuando llegue a su pico, al pico más alto, ahí sería el momento de volver a estimular esa cualidad, precisamente para volver a repetir toda esta onda, pero desde un plano un poquito superior. Sin embargo, si alcanzado ese punto máximo nosotros no la entrenamos, lógicamente el cuerpo vuelve a la situación de equilibrio, porque ese esfuerzo que había hecho para supercompensar en previsión de que volviera a ocurrir ese estímulo, al no ocurrir ese estímulo se va otra vez neutralizando ese ascenso, esa mejora que habíamos conseguido. Y como digo, en esta segunda fase del entrenamiento es donde está el meollo de la cuestión, porque si enlazamos 2 entrenamientos de la misma cualidad demasiado seguidos, no hemos dejado tiempo a que se recupere y incluso a que supercompense. O si por contra dejamos demasiado tiempo, la gráfica ya ha empezado a bajar otra vez y no estamos recogiendo todos los beneficios que podríamos recoger. Del tercer efecto del entrenamiento, que es nada más y nada menos que el efecto acumulativo, que es la suma de las adaptaciones que se producen durante el proceso prolongado de entrenamiento. Precisamente por eso estamos hablando de calendarizar a mes vista, a 3 meses vista y a año vista. La pregunta está clara. Oye, Juan, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el mejor momento para reincidir en un estímulo, para sumar esas adaptaciones entrenamiento tras entrenamiento de la forma más efectiva? Vamos a verlo.
Para conocer cuál será el tiempo de adaptación tras un entrenamiento hay dos factores que son claves. Uno es nuestro estado de forma y otro es la intensidad del entrenamiento. Pero eso lo dejamos ya para el próximo capítulo. En el próximo capítulo veremos en cada caso si queremos entrenar cardio, si queremos entrenar fuerza, si estamos empezando, si al revés, si llevamos un tiempo. Pues bueno, cómo se dibuja esa curva para pillar la secuencia de entrenamientos, cada uno en el momento exacto, y sacar el máximo rendimiento a esa curva. Y como dijo aquel con el micrófono abierto cuando pensaba que nadie le oía, menuda chapa he soltado. Pues bueno, así me siento yo. Hoy nos tocaba un tema un poquito más técnico, pero yo creo que nos ha ayudado un poquito a entender mejor qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, o por lo menos porque los entrenadores hablamos de que es tan importante el descanso. Precisamente es en la fase de descanso donde se recogen los beneficios, así que intentar estimular y volver a estimular una cualidad física cuando está en la fase de descanso, lo único que conseguimos con ello es perjudicarla. Y ahí es donde aparece el famoso sobreentrenamiento. Pero venga, que me rollo. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía hoy. Y nada, muchísimas gracias también por vuestras valoraciones y vuestras puntuaciones en tu plataforma de podcast. Seguimos entrenando y seguimos mejorando aquí, en la Academia de Fitness.